otra parte de la historia y ahí es donde se conecta. Como yo les cuento una parte de la historia, pero mire lo que me pasó a mí. Yo me encontré una persona y cuando le di su número de cédula era similar a la mía. Entonces dije, debe ser de mi departamento. Esta persona debe ser de mi departamento y sacó la cédula muy reciente a la mía. Yo no pude reclamar mi cédula. Yo tuve que esperar para que mi cédula llegara acá y se hiciera el proceso allá. Entonces la encontré y la busqué y sí, era mi región. Y son las mujeres, los hombres son 32. Y ella me contó, cuando colocaron los cilindros bombas y mataron a la policía, en 2 minutos mataron a la policía, toda. El cilindro bomba cayó en la estación de policía y murió toda la policía. El único que quedó vivo fue una persona que se le cruzó una varilla acá. ¿Eso en qué año fue? En el año 96, el 6 de junio del año 96, la toma de Florencia Caldas. Y Karina puso el cilindro ahí y luego lo puso en la caja llave. Quemaron los buses, la gente gritaba, eso fue. Mire, yo ese día preciso estaba en el pueblo y yo digo a la gente, un cilindro bomba a media cuadra, es que así estoy sordo, desorientado. El estallido es como un temblor, tiembla todo el piso. Si usted se va a parar y no puede, porque los oídos no le responden. A mí, yo me acuesto, a mí me duele oído. Y todavía me duele el oído. Yo no estoy enferma de ese oído. A mí me quedó el dolor de eso, o sea, la impresión. Y a veces estoy durmiendo y me duele el oído. Y el oído me hace recordar ese día. Y entonces, yo sabía que la sangre corría por porque el pueblo es aquí. Y luego por esta cuadra se baja y yo estaba en la mitad de esa cuadra. Y yo me iba a ir a mirar qué había pasado y me dijo una señora que se llama Arcila. Me dijo, no vaya Marcela, que mataron a Belisario, y esa señora no gritaba, aullaba del dolor. Me dijo, no vaya, era un compañero mío. Y mi amiga sí me contó, porque ella sí estuvo ahí. Y por eso porque vi que cada persona estuvo en una hora diferente, en un momento diferente. Los que se quedaron nos ayudan a reconstruir. La historia es como un rompecabezas. Sí estamos buscando que le den voz a las víctimas, que le cuenten un poco, que hay todas clases de víctimas, estamos hablando que cuenta desde lo vivencial, desde su momento, desde su historia, desde su relato. Está Gades, que lo cuenta un poco ya, porque Gades ya estudia Derecho, Ciencias Políticas, y lo cuenta más desde con un enfoque igual, y por eso cada víctima que se sienta que es diferente. Si usted habla con Marlene tendrá su propia connotación, pero las víctimas de violencia sexual son las que menos nos ayudan a contar. Hay tanto que contar. Mira, nosotros lo que estamos buscando en la cartografía es lo siguiente. Nosotros tenemos la historia para levantar de los que fueron parte del bloque minero de las autodefensas. Tenemos personas también que fueron del Frente de Gran Noble y de la Teófilo Ferrero, mujeres que nos contaron cómo partieron personas, una cosa impresionante, pero eso no es lo más difícil, que hoy tienen el registro de víctimas y andan con nosotros como si nada. Y uno dice, ¿cómo se siente esa persona? ¿Se siente víctima? ¿Se siente victimario? Y yo les digo a la gente, aprendí algo, a no juzgar. Usted no puede juzgar porque usted no entiende. Yo, la persona donde vivía, a mí me pasa una cosa, y es que a mí me atormentan las pesadillas. Yo no veo películas de terror, ¿no? Con mi esposo. Y resulta que me soñaba con esta señora que venían y la mataban, pero se me volvió a repetir. Pero qué señora tan amable, esto cocinaba, nos llevaba comida. Y yo le decía, oye, es que no alcanzo a recoger a mis niños. Jorgito, un emblema de la violencia en Colombia. ¿Y qué edad tiene el niño hoy en día? ¿Todavía vive o ya...? No hemos podido encontrar el paradero de Jorgito, lastimosamente. Se perdió, desapareció una día para otra. Él estuvo aquí. Hemos intentado contactarlo, tuvimos contacto con él más o menos en el 2016. De ahí para adelante ya no volvemos a tener. ¿Cómo lo trajeron aquí? ¿Quién lo rescató? Ok, nosotros hacemos ciertas convocatorias
Tenemos pues también asociaciones dentro de universidades que recogen víctimas, algunos grupos, intentamos juntarnos con grupos sociales que integren víctimas y les hacemos la invitación, ¿no? Que se pueden acercar, que les podemos presentar las víctimas. También hacemos, por ejemplo, seguimientos en lo que es la ley 1448, ¿no? Que es la que les da representación a las víctimas, entonces seguir su procedimiento, cómo pues tiene que ser este proceso, ¿no? Pero nos enfocamos en ese tema psicológico, ¿no? Tenemos dentro de lo que trabajo es intentar sanar y recuperar lo que el dinero no puede traerte, ¿no? Es este rostro, ¿no? El rostro de tu padre, el rostro de tu hija, ¿no? Muy enfocado hacia el conflicto armado. Entonces unos compañeros cogieron tema de conflicto armado por AUC, todo lo que han hecho desde que se conformaron, tema conflicto armado por grupos subversivos, para ELN, todo lo que surgió. Y nosotros otros cogieron temas sobre la Comisión Nacional para la Paz, otros tomaron sobre el proceso de desmovilización y de paz. Pues necesito explicarles, ¿no? Sí. Y las involucraciones de cada uno de los sectores de los 12 oficios, ¿no? Nosotros involucramos víctimas, involucramos ejército, involucramos gente, desmovilizados, integramos víctimas y la sociedad, ¿no? Junto también al Estado. Pero por ejemplo, si se involucran con MAFAPO simplemente tiene conexión con las madres de los niños desaparecidos y con el Estado, ¿no? Nada más. Pero entonces, como no sabemos cómo iniciar, no tenemos un inicio de investigación, pero en el sentido académico y todo lo que es cómo ha sido el proceso de justicia, verdad y reparación para ellos y cómo han logrado superar ese dolor A través de la cultura. Okay. Y de la cultura y cómo ustedes han brindado como usted me decía, que hay unos que olvidan, hay otros que les generan por traumas. Creo que puede encontrar la respuesta a lo que ustedes están buscando. Nosotros principalmente buscamos que las víctimas sacaran algo de la cultura de ellos, ¿no? Eso. Como puedes ver, Eso. esto se llama arte en linóleo, ¿no? Consiste en rayar el caucho, ¿no? Dibujar sobre el caucho. Esto lo trajo una víctima porque en su región se suele dibujar mucho con caucho, ¿no? Entonces ella dijo, no sé, no me cuesta hablar, ¿no? Yo lo puedo hacer a través del dibujo. Entonces a través del dibujo, pues dibujaba muy bien y nacen pues nuestras portadas de los libros, ¿no? Pero principalmente lo que ella quería hacer era contar su historia a través del dibujo, ¿no? Entonces, dar como bastantes mecanismos culturales, pero no los damos nosotros, los da la víctima misma, ¿no? Como que se siente familiar lo que es de su sociedad, de su a mí, cartografías Instagram. En Instagram, cartografías. Espérenme. Bueno, sí, a través de la cultura de ellos, ¿no? Cómo nos dan a entender lo que, pues, eran ellos. Por ejemplo, espera. Te lo lleves. Gracias. Como que de la página cartografías. Anote, Gray, porque yo no puedo hacer parte de este raro. Una víctima es ¿Cómo es la página que se llama para...? En Instagram, cartografías, me gustan seguirlos. Mira, por ejemplo, el águila, ¿no? Que no es simplemente un águila, ¿no? Es una víctima queriendo decirte que él era quien controlaba a su tribu, ¿no? A quien le rendía tributo, ¿no? Cómo se manejaba su orden social gracias a esto, ¿no? Entonces era también como traer un poco de su cultura y mostrar cómo fue que el conflicto armado lo afectó principalmente a él, ¿no? Desde un punto cultural. ¿Quién es? Esta es el águila. Pero ¿sabes qué yo veo? Por lo menos los niños tienen una cuestión de que ellos a veces expresan con colores y con con una exposición gráfica ese sentimiento de vacío que siempre yo veo el águila la veo bien formada, bien detallada. Sí, de hecho, bueno, a los niños no impactan como que hombre o mayor, no impacta ese dolor que demuestran, sino que lo hacen bien contextualizado como si no hubiera pasado nada. Sí. Por ejemplo, bueno, tenemos varias demostraciones de cómo los niños se expresan, ¿no? Tenemos algunos dibujos son un poco fuertes, ¿no? Hay dibujos que, pues, tú puedes ver que el niño sí está afectado, muchas veces no hablan, les cuesta mucho hablar. Por ejemplo, mira que hay algunos un día, un 24, le quisimos dar regalos a una niña, víctima de conflicto armado, se fue para haciendo memoria, y cuando ella vio el regalo, pues era una muñeca.
Y ella decía, no quiero la muñeca. Yo, ¿para qué quiero muñecas si con quien jugaba ya no está? Ah, qué bueno. Está, ¿no? Entonces, era la manera en la que había niños expresadas, ¿no? Los niños llegaban acá al centro de memoria y no podían usar zapatos, ¿no? Y lloraban, ¿por qué tengo que ahora sí usar zapatos? Tú nunca me has pedido que yo use zapatos, ¿por qué me pides que use zapatos ahora? Exactamente. Entonces, Los adultos cómo manejan con la expresión gráfica, cómo manejan. O sea, por ejemplo, el que dijo eso es un adulto, ¿cierto? sí, sí, sí. Pero en las imágenes yo no noto amargura en él, no noto tristeza, sino veo la inspiración que él siente de de ese gusto de poder expresar. Sí, sí, claro. O sea, bueno, obviamente sí, ya un seguimiento, ¿no? Un proceso. No usamos todo el material que las víctimas dan de inicio, porque es algo complicado, ¿no? También hay que adaptarlo, por ejemplo, a lo que puede ser en la escritura. Hay un libro, tanto que hay dibujos que mostramos, hay dibujos muy fuertes, o sea, de verdad hay víctimas muy lastimadas. Entonces, intentamos que cuando ya la víctima ha logrado sanar, cuando la víctima ya ha logrado perdonar, sea capaz de contar su historia, ¿no? Sea capaz de decir, yo quiero que mi historia sea reconocida. Todos los cuentos que ve tienen el nombre de la víctima, ¿no? Tienen el autor de esa historia, ¿no? Tenemos muchas historias, ellos nunca quisieron que fueran publicadas. Tenemos otras historias que no hemos podido terminar. Pero como cuando las víctimas ya habían logrado ese proceso de su auto, perdón, por decirlo así, poder dar a conocer su historia, que ellas mismas se sintieran orgullosas de dar a conocer su historia. Esa parte, ¿cómo la trabajan? Esa parte para saber que la víctima ya sanó, ¿cómo hacen para que ustedes se den cuenta? Porque es la misma víctima la que dice, quiero que sea publicada mi historia, ¿no? Es la misma víctima que dice, quiero que se conozca quién soy yo, quién fui yo, ¿no? Jorgito quería que lo conocieran como un héroe. Jorgito fue un héroe gracias a Jorge, su padre y sus dos hermanas y su madre salen del conflicto armado, ¿no? ¿Y los padres de Jorgito, ellos hacen parte acá del grupo o ya están? No, tampoco tenemos como que por temas de pandemia, víctimas perdimos Mucho contacto. ¿Murieron o...? Hay víctimas, por ejemplo, hay muchas víctimas que vuelven a territorio, perdemos comunicación completa con ellos. Hay víctimas que dentro de la ciudad, de alguna otra manera, ya se ocupan, ¿no? Ya, y dejan, hay muchas víctimas que dejan su proceso. Hay muchas víctimas que no les interesa terminar este tema del perdón, sino que terminan adaptándose a la ciudad, ¿no? Y lo abandonan ya, o sea, Sí, ya la abandonan. Hay mucha gente que de alguna otra manera lo oculta, no lo reprime. Conocemos víctimas que, por ejemplo, llegaban a su casa y llenaban las ventanas de periódico y sentían que las observaban. Y queríamos tener un proceso con ellos, pero nosotros éramos los victimarios para ellos, ¿no? Nosotros queríamos hacerles daño, como ellos nos veían. Y pues no era cierto, pero no podíamos hacer un proceso con ellos, ¿no? Exactamente. Entonces, hay víctimas a las que no hemos podido darles tampoco ese acompañamiento. También la misma sociedad muchas veces hace que estos temas disminuyan un poco. A la víctima le da pena ser víctima, ¿no? Entonces, es un tema complicado. El niño no quiere ser víctima. El niño quiere ser como todos sus amigos, quiere que su papá trabaje en una empresa, ¿sí? Entonces, no, su papá fue retirado de su tierra, era un campesino, ¿sí? O sea, pierde ese significado de la vida. Entonces, dentro ya de la sociedad, pues tenemos muchos percances con respecto a ese proceso que se le llama a la víctima. No, pues a mí o sea, la historia de Jorgito me impactó. Yo pensé que era un niño que yo también pensé que era un niño. leyendo el libro de esa historia me impactó muchísimo. Y quiero saber, pero es que no tuvieron más conocimiento, ¿dónde está Jorgito? ¿Y dónde están los padres de Jorgito? Pues bueno, si gustas, estamos en ese trabajo. Si nos dan un poco de tiempo, creemos que nos vamos a ir esperando. Lo que pasa es que este trabajo lo tenemos ya prácticamente como para finales de abril, es que tenemos que entregar. Hablar, acercarnos con ellos así como estamos y hablar y decirles si quiere, porque me causó que él dice que hay muchas que padecen ese conflicto pero quieren contarlo, quieren hacerlo saber. Entonces en ese sentido académico para la parte universitaria nos sirve, en el sentido, en el contexto universitario, que el estudiante sepa y tenga la visión de cómo pueda tocar y pueda sensibilizar y pueda aportar profesionalmente a un campo en este sector del conflicto. ¿Sí me hago entender, Gladys? Claro.
No está, lo que investigamos hoy acá, créame que me llevó algo que no se alcanzaba a dimensionar, lo que hay acá. La información que hay acá es Sí. muy amplia, muy buena. El conflicto tiene muchos, pero muchos objetos que tocar. La víctima, cómo fue su proceso, cómo era su vida y cómo lograron salir, ¿no?